A partir de la invitación a compartir alguna experiencia de mi trabajo en salud, pensé en reflexionar sobre los intentos, dificultades y desafíos en la inclusión de la perspectiva de género en los procesos de atención de la demanda en consultorio. Una experiencia quizás común a las diversas residencias en lo que refiere al despliegue de intervenciones con pacientes o usuarios a nivel individual o familiar, en contextos de interacciones cara a cara, a puertas cerradas y con un alto componente de vínculos intersubjetivos. Voy a ubicar 3 ejes para identificar posibles aportes de los feminismos para repensar algunas prácticas, pero quiero tomar como punto de partida la idea de que la inclusión de la perspectiva de género en el campo de la salud es una disputa y se inscribe en una disputa mayor, que es la puja por definir qué entendemos por salud y cuál creemos que es el rol del Estado en la protección del derecho a la salud. Creo que esta inscripción en esa disputa nos va a permitir advertir un gradiente de distintas posiciones que habitan nuestros equipos de salud, con un extremo en el que podemos ubicar una posición fuertemente comprometida con la comprensión del género como un determinante de la salud y con intentos de incluirlo en su quehacer cotidiano, y en el otro extremo posiciones que niegan la existencia misma del género o pretenden degradarlo a la mera ideología, que obstruyen el ejercicio del derecho a la salud y la autonomía. En el contexto de esa disputa, la perspectiva de género ocupa claramente un lugar subalterno en el campo de la salud, porque es un campo hegemonizado por una racionalidad, que es la racionalidad biomédica, que sabemos que portan no solo los médicos, sino trabajadores de la salud de cualquier disciplina, porque es la racionalidad que domina en el campo, más allá de la profesión. Y sabemos que esta racionalidad ha sido históricamente refractaria a los aportes de perspectivas críticas como las ciencias sociales y dentro de ellas los feminismos. Y creo que la particularidad de los feminismos y del rechazo de esta racionalidad biomédica a los feminismos tiene que ver con que disloca lo más constitutivo de esa realidad, en el sentido de que pone en cuestión la concepción misma de enfermedad y sustantivamente la pretensión de neutralidad de la medicina. Entonces, sin negar el hecho de que la perspectiva de género ocupa este lugar subalterno, lo que quiero resaltar es los avances producidos en los últimos años, en las últimas décadas, 2 décadas podríamos decir. Y se trata de avances vinculados más que a los lineamientos de políticas públicas sensibles con la perspectiva de género, a la tarea cotidiana de equipos de salud, particularmente de trabajadoras de la salud vinculadas al movimiento de mujeres y a los feminismos, que fueron haciendo que la perspectiva de género tenga pregnancia en las acciones que realizamos en el sistema de salud. Y quiero situar esto porque da cuenta del lugar activo de los profesionales de la salud en la construcción de la política pública. Y este es un contenido de formación transversal para las residencias que me parece de sumo valor, no solo para ser más creativa y placentera la tarea diaria, sino también para incidir en los alcances de la política de salud. Ahora sí, entonces voy a los 3 ejes que anticipaba. Un primer eje tiene que ver con los aportes de los feminismos para analizar la esencialización y naturalización de la diferencia sexual que opera en nuestras prácticas en salud. Los feminismos nos ayudan a cuestionar esa visión naturalizada de la distinción varón-mujer que es estructuradora del mismo sistema de salud. Basta con contemplar la estructura arquitectónica, la distribución de salas de internación y los baños y lo disruptiva que aún hoy sigue siendo en muchos hospitales la internación de una persona trans. ¿A qué sala va? ¿Debe haber salas y baños trans? Nuestro sistema se organiza sobre la diferencia sexual, entonces cuesta problematizarla. Pero ¿para qué sirve contemplar o tener en cuenta la diferencia sexual? Los feminismos apelaron a la consideración de la diferencia varón-mujer para denunciar que el sujeto implícito de la medicina era el varón, que el cuerpo de las mujeres era solo contemplado en lo reproductivo, es decir, en su desviación de la norma, cuando no podía ser
explicado por el cuerpo de los varones. Y también para señalar que las mujeres habían sido excluidas de testeos de medicamentos y tecnologías y que sus problemas de salud prevalentes habían sido desjerarquizados y desfinanciados. Entonces, ahí vemos que esa noción de la diferencia sexual fue útil para visibilizar el cuerpo de las mujeres y su especificidad en variados procesos de salud más allá de lo reproductivo. Lo que entonces se denominaba la salud de las mujeres, ¿no? Esa idea que fue útil en estos términos de su aporte para el rescate y la visibilización de las mujeres. Pero lo que también me interesa ubicar es que esta idea, este constructo de la salud de las mujeres, si lo usamos en términos universales y con una pretensión homogeneizadora de lo que le ocurre a la salud de todas las mujeres, termina siendo una noción tan excluyente y suprimidora de heterogeneidades como lo es la idea del cuerpo humano en general, ¿sí? Una idea que termina invisibilizando a las mujeres. Entonces, creo que el desafío en nuestra práctica es no naturalizar la tipificación de enfermedades y eventos de salud por sexo, no asumir que todas las mujeres o todos los varones transitan padecimientos y enfermedades del mismo modo, simplemente por el hecho de ser varones o ser mujeres. También, por otro lado, considerar la diferencia sexual fue útil para advertir que las normatividades y roles que se construyen en torno al ser varón o ser mujer estructuran desigualdades en salud. Seguramente han visto en las clases de esta capacitación cómo la socialización diferencial de varones y mujeres condiciona las modalidades en que protegen su salud, perciben síntomas, transitan enfermedades, subjetivizan malestares, acceden a los sistemas de salud y toman decisiones respecto al cuidado de la salud de enfermedad. Es esa evidencia la que llevó al planteo de los perfiles de morbimortalidad diferenciales por género, una categoría que fue muy útil para poner en foco desigualdades, pero que corre el riesgo de continuar esencializando el ser varón o el ser mujer si el género se asume como un rasgo totalizador, es decir, si no se contemplan otros estratificadores sociales como la clase social o la generación que también generan desigualdades en salud. Tomo como ejemplo el alcoholismo. Su estudio en el cuerpo de las mujeres develó que la terapéutica universal que se usaba y se proponía, que había sido estudiada en varones, no era adecuada para las mujeres. O sea, ahí observamos una diferencia crucial varón-mujer. Pero ahora, si miramos las trayectorias de consumo de las jóvenes de sectores populares, quizás tengan más afinidad con las trayectorias de los varones jóvenes de su barrio que con las de las mujeres adultas de clase media. Entonces, ¿qué quiero rescatar con este ejemplo? La idea de que cuando atendemos a una persona es importante, sabemos contemplar sus determinantes de la salud, pero que también es importante que nos preguntemos qué determinantes de la salud estamos incluyendo en nuestros diagnósticos y en qué medida vemos sus interconexiones y sus intersecciones. Otro aporte de los feminismos a la cuestión de la diferencia sexual es el análisis de la dimensión identitaria y la visibilización de las discriminaciones y violencias que afectan a las identidades sexogenéricas disidentes, lo cual pone en evidencia nuestra incapacidad o al menos nuestra dificultad para contemplar y alojar a las disidencias sexuales. Podemos pensar en relación a esto la cuestión de nuestros sistemas de información y registro y las dificultades para consignar y registrar las variables sexo y género. Pero sobre todo, lo importante, más allá de preguntarnos cómo las registramos, es preguntarnos cuándo tiene sentido consignar estas variables. Porque hacerlo tiene efectos performativos. Las categorías de respuesta que usamos, que ofrecemos en nuestros formularios, tienen efecto en tanto contribuyen a estandarizar la norma y a excluir a algunas identidades, o por el contrario, tienen el efecto inclusivo de generar la posibilidad de que esas otras identidades tengan representación.
Plantear la accesibilidad de la población trans y no binaria sabemos que es un asunto prioritario por las exclusiones y discriminaciones que hay evidencia que se están produciendo, pero no se trata de que seamos tolerantes o buena onda con quien explícitamente se asume disidente o con quien por su aspecto físico nos hace suponer que se trata de una persona trans. De lo que se trata es de desarticular la cis heteronorma, de dejar de considerarla lo normal y desplegar escuchas atentas y activas frente a quienes atendemos. Cómo se define, cómo se nombra, qué pronombres usa la persona que tenemos enfrente en nuestras consultas. Y por otra parte también habilitar la pregunta sobre qué pasa con nuestros compañeros de equipo. ¿No hay trans trabajando en salud? Porque si no nos descentramos de nuestros presupuestos, lo cis y lo hetero van a continuar siendo posiciones de privilegio. Entonces, en síntesis, podríamos decir que la propuesta es, cuando hablamos de desesencializar la diferencia sexual, no se trata de negar la diferencia sexual, sino de considerarla, pero básicamente para dos cosas. Por un lado, advertir las diferencias corporales y mejorar la comprensión de la salud considerando la especificidad del cuidado, la especificidad del cuerpo de los varones cis y trans y de las mujeres cis y trans, pero entendidos como una pluralidad de posibilidades y no en términos de una norma y sus desviaciones. Esto puede invitarnos a preguntarnos respecto al problema de salud que estamos atendiendo, podemos como generar interrogantes en relación a preguntarnos qué implicancia tiene ser cis o ser trans, ser varón o ser mujer para esa enfermedad o ese padecimiento con el que estamos trabajando. Y en segundo lugar, contemplar la diferencia sexual para tratar de desarticular esos roles, esos estereotipos, esas normatividades de género que son adjudicaciones culturales respecto a varones y a mujeres, pero que a pesar de ser construcciones culturales se justifican como si fueran naturales. Como por ejemplo la naturalización del rol de cuidadora como extensión de la maternidad en el caso de las mujeres. Pero lo que quiero sumar a esto es que además de problematizar y desarticular estas normatividades de género, lo que hay que tener en cuenta es que no tenemos que reducir la comprensión del género a un mero asunto de roles. Hay una interpretación instrumental, tecnicista, despolitizada de la perspectiva de género que tiene circulación en nuestro campo y que va en ese sentido. Entonces, creo que es central comprender que las normatividades de género no están fundadas en comportamientos individuales, sino que se trata de dinámicas estructurales. Hablar de género es básicamente hablar de los dispositivos sociales que intentan controlar la capacidad reproductiva y el acceso al cuerpo de las mujeres, por un lado, y por otro, instalar el imperativo heterosexual. Entonces creo que desde esa idea politizada del género tenemos que interpelar lo que hacemos y lo que no hacemos para saber con qué perspectiva de género estamos trabajando y en especial en qué medida estamos contribuyendo a desestabilizar los binarismos y los privilegios inherentes a esa cis heteronorma. Creo que ese es el hueso duro de roer, podríamos decir. Bueno, segundo eje, la problematización de los cuidados y el lugar de las familias y las mujeres en su resolución. La familiarización y feminización del cuidado están sumamente enquistadas en las políticas de salud y en nuestras prácticas, que dan por sentado el lugar de cuidadoras de las mujeres al punto que llegamos a responsabilizarlas o culpabilizarlas cuando no pueden o no quieren hacerse cargo del cuidado de un familiar. Pensemos, por ejemplo, en las externaciones y nuestras expectativas sobre las mujeres adultas de las familias de la persona a externar. Podríamos preguntarnos, ¿son las mismas expectativas que las que tenemos con respecto a los varones adultos de esa familia? ¿O pensamos el lugar
que ocupa en nuestros diagnósticos la capacidad de maternar en el mismo sentido y con la misma importancia que ocupa la capacidad de maternar? ¿La tenemos en cuenta? ¿La capacidad de paternar es considerada en nuestros diagnósticos, en nuestras prácticas? Por ejemplo, podemos observar desigualdades en los criterios de definición de alta de varones y mujeres con padecimientos mentales. Hay varones a los que se les da el alta sin siquiera saber si son o no son padres, mientras que las mujeres son evaluadas en su maternidad para poder obtener el alta. Creo que este ejercicio de activar una actitud alerta y de sospecha frente a las prácticas cotidianas es una herramienta que nos aporta la perspectiva de género y algo que nos puede ayudar a desarmar y a tratar de reducir o evitar algunas desigualdades fundadas en esta esencialización y naturalización de la diferencia varón-mujer. Pero vuelvo a la idea de las mujeres y el cuidado para pensar que esta llamada crisis de cuidados no responde al hecho de que las mujeres no querramos o no podamos continuar con las tareas de cuidado que establece el mandato. De hecho, conforme lo indican encuestas de uso del tiempo y trabajo no remunerado, a nivel global podemos ver que seguimos siendo las mujeres las responsables primarias de la resolución de los cuidados. Pero quiero señalar respecto a esta idea de la crisis de cuidados que desde los feminismos reclamamos arreglos más democráticos y una redistribución de los cuidados. O sea, hay algo que las mujeres queremos revertir, pero esa crisis no es responsabilidad de eso, sino que responde al aumento de las cargas de cuidado vinculado a cuestiones más generales, cuestiones sociodemográficas como el aumento de la expectativa de vida y de la cantidad de personas con enfermedades crónicas y discapacidades, y también a cuestiones propias del modelo de política de salud con tendencia a la mercantilización que impacta en hechos como el acortamiento de los periodos de internación y la consecuente sobrecarga de tareas de cuidado para las familias y dentro de ellas para las mujeres. Entonces, acá la pregunta que podemos hacer es cómo presuponemos y pensamos el cuidado de las personas que atendemos y a quiénes podemos estar sobrecargando y a qué instancias estatales podemos estar exceptuando o excusando de su responsabilidad de cuidar. Un aspecto del cuidado que no solemos considerar es el lugar central que están teniendo las organizaciones comunitarias y las redes territoriales en el sostenimiento del cuidado de las personas. Algo que quizás la pandemia sobreexpuso en evidencia, sobre todo ante la retirada de la presencialidad en territorio de muchas instituciones públicas. Son esas organizaciones las que suplieron y asumieron tareas que el Estado no asumió en su totalidad y que a la vez son claves para el trabajo de los equipos de los centros de salud en territorio. Por ejemplo, podemos pensar su tarea en las acciones de detección y seguimiento de situaciones COVID. Entonces, el desafío es poder poner en juego en nuestras consultas estas prácticas comunitarias de cuidado, contemplarlas como recursos, pero en especial tomarnos el trabajo de conocerlas, aprender de sus experiencias y articular estrategias para que el desafío de la interdisciplina, de la construcción de equipos interdisciplinarios, se vea enriquecido con el desafío de la construcción de respuestas sanitarias intersaberes, en las que los saberes de las comunidades tengan lugares protagónicos. Bueno, tercer eje que quería compartir es poner en tensión y problematizar algunas lecturas que hacemos de las mujeres que están atravesadas por distintas desigualdades, por discriminaciones múltiples, mujeres que están en una alta situación de vulnerabilidad y que son probablemente interlocutoras protagónicas en nuestras consultas. Aquí lo que podemos interrogarnos es qué diagnóstico, qué lectura estamos haciendo de esas situaciones en las que podemos observar una confluencia y una intersección de subalternidades en términos de
no solo de género, sino también de clase, vinculada a la posición económica, subalternidades y opresiones étnico-raciales, y además añadido alguna problemática de salud o también puede ser mujeres que sean cuidadoras principales de alguien que tiene un problema de salud. A mí lo que me inquieta es la circulación naturalizada de ciertas miradas objetualizantes. Pensar a esas mujeres como meras víctimas de distintos procesos sociales que las subalternizan. Esta idea de las vulnerabilidades acumuladas o aumentadas que van como sumando problemas en un sentido aditivo y secuencial, como si fuera posible fragmentar problemas y sumarlos, ¿no? Esta idea de que la medicina fragmenta cuerpos y a veces la mirada de las ciencias sociales fragmenta problemas sociales al punto que la misma política social se segmenta y genera que en el caso de estas mujeres, por ejemplo, tengan que golpear distintas puertas institucionales para obtener respuesta a distintas expresiones de sus problemas. Pero bueno, vuelvo a la idea de la mirada objetualizante para referir que es una puerta de entrada a intervenciones tutelares y victimizantes que desconocen el lugar de estas mujeres como sujetas que cotidianamente resisten a esa vulnerabilidad. Entonces, podemos preguntarnos qué de esas victimizaciones hay en nuestras prácticas y en nuestros diagnósticos. Y aquí quiero introducir un concepto, una perspectiva, que es el concepto de interseccionalidad. Es una categoría que fue acuñada por el feminismo negro para denunciar al feminismo hegemónico por su ceguera frente a otras opresiones que van más allá del género, sustantivamente su ceguera frente a la clase social y a la pertenencia étnico-racial. Es un concepto que permitió estallar la categoría mujer, develar sus heterogeneidades y en ese mismo movimiento desmantelar la idea, la ilusión de una opresión común a todas las mujeres. Creo que es una perspectiva potente para revelar los variados sistemas de jerarquías sociales a partir de los cuales se construyen las identidades y las posiciones sociales, mostrando que su confluencia, su convergencia configura obstáculos y oportunidades desiguales que impactan en el acceso al derecho de la salud. Esta perspectiva, la perspectiva interseccional, supone pensar en clave de sinergias entre la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género y una perspectiva intercultural o interhistórica. Y creo que tiene un potencial inmenso para el trabajo en salud. Por eso me parece clave que la formación de las residencias se pueda enriquecer con la inclusión de esta perspectiva como un contenido transversal. Tiene potencia para aportar en la construcción de miradas integrales y complejas de la salud, para fundamentar y fortalecer la interdisciplina y la intersectorialidad, pero en especial me parece que puede ser una herramienta útil y valiosa para consolidar esta mirada integral y politizada de las desigualdades en salud y para permitirnos que al estar advertidos sobre estas desigualdades podamos hacer algo para enfrentarlas.